Buenos días, hermanos. Soy Daniel Martin, pastor de Tempe Christian Church. Estamos aquí para tener nuestro servicio de adoración. Les quiero informar que la semana que viene ya empezamos con nuestros servicios regulares en persona. Esta semana voy a comunicarme con todos los miembros y les voy a indicar a ustedes todas las cosas que tienen que saber antes de que vengan. Les voy a mandar también un texto, les voy a hacer una llamada y los que tienen correo electrónico les manda un correo para que tengan la información de todas partes. Y también vamos a mandar una carta en el correo normal. Entonces, ahora que hay que prepararnos para nuestro servicio. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a sí mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 a 40. Bienvenidos, iglesia, a un domingo más. Es un gusto que ustedes estén con nosotros. Antes de empezar la alabanza, vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias en esta mañana por todo lo que eres con nosotros. Gracias porque eres un Dios de amor y porque tienes tanta paciencia con todos nosotros que somos parte de tu iglesia. Te agradecemos porque nos ayudas a cada día a ser más como tú, a cambiar nuestra mente y corazón para que se acerquen más a tu propósito, Señor. Te adoramos en esta mañana y nos enfocamos en ti. Te pedimos que nos ayudes a dejar todas nuestras cargas en tus manos, a poder saber que tú estás en control de todo, Señor. Te damos gracias por todo, te amamos y te adoramos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. One thing remains, this one thing remains. Your love never fails and never gives up. Love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love. And on and on and on and on it goes. Yes, it overwhelms and satisfies my soul. Fails and never gives up, and never runs out on me. Your love never fails and never gives up, and never runs out on me. Your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. I know my debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails and never gives up, and never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. On and on and on and on it goes. Yes, it overwhelms and satisfies
what you can give, but what I alone can give to you. Many men will drink the rain and turn to thank the clouds. Many men will hear you speak, they will never turn around. But I will not forget you, oh my God, my King. With a thankful heart I bring my offering and my sacrifices, and not what you can give, but what I alone can give to you. A grateful heart I give, a thankful prayer I pray, a wild dance I dance before you. A loud song I sing, a huge bell I ring, a laugh of praise I live before you. Many men will pour their gold and serve a theme that shines. Many men will read your words, they will never change their minds. But I will not forget you, oh my God, my King. With a thankful heart I bring my offering and my sacrifices, and all what you can give, but what I alone can give to you. Grateful heart I give, a thankful prayer I pray, a wild dance I dance before you. A loud song I sing, a huge bell I ring, a laugh of praise before you. A grateful heart I give, a thankful prayer I pray, a wild dance I dance before you. Huge song I sing, a loud bell I ring, a laugh of praise I live before you. Your love so great, Jesus, in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás.
Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like a wildest ocean, oh, nothing else compares. Not to us, but to your name we lift up, oh, praise. Not to us, but to your name we lift up, oh, praise. Not to us, but to your name we lift up, oh, praise. Not to us, but to your name we lift up, oh, praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. Glorious, shout it out and glorious, make it loud and Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name! Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. And shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it loud and Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no caerá.
qué bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Y declararé, nadie como tú, glorioso. Te cantamos glorioso y lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious, you are glorious. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú, nadie como tú. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious, you are glorious, you are glorious, you are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it loud and Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God. Buenos días, ya que terminamos el servicio de adoración con la música, cantándole a nuestro Señor, vamos a empezar a estudiar su palabra con el sermón. Lo que voy a hacer es voy a leer los versos, vamos a orar y luego ya empiezo a predicar. Entonces, estoy leyendo en Mateo 28, del verso del 18 al 20. Mateo 28, verso 18 al 20. Son los mismos que hemos hecho las últimas 3 semanas también. Pero hoy terminamos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que es mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oremos. Mi Dios, gracias te damos porque estás aquí con nosotros esta mañana. Ayúdanos, mi Señor, a entender tu palabra, que sea parte de nuestro ser, que nuestra mente y nuestro corazón acepte tu autoridad y que la aplique en la vida. Ayúdanos a comprender las cosas que tienes específicamente para cada uno de nosotros y que aprendamos a obedecerte mejor, mi Dios. Te amamos, mi Dios, en nombre de Cristo. Amén. Pues, en el siglo pasado hubo varios movimientos políticos en el mundo. Los conocemos como el movimiento comunista, pero cada país lo aplicó diferente. Los más grandes, claro, fueron la Unión Soviética y China. Y algo que pasó cuando se crearon esas nuevas naciones bajo un nuevo gobierno es que empezaron una revolución cultural, donde trataron de reeducar al pueblo a pensar en las maneras que ellos querían. En realidad nos hemos dado cuenta que el comunismo no era una manera de traer igualdad a todo el pueblo, sino que era una manera de controlar al pueblo por un grupo pequeño de hombres y mujeres. Parte de la educación de los comunistas era eliminar cualquier enseñanza religiosa que existía en su cultura.
Y claro, uno de los grupos que fue afectado fueron los cristianos. Porque el cristiano enseña obediencia completa a Dios. Y cuando está en contra de las enseñanzas del gobierno, tenemos que seguir a Dios. Y hubo muchos problemas en los dos países hacia los cristianos. Algo nos dimos cuenta con esas dos revoluciones inmensas, porque son países muy grandes, es de que trataron de eliminar al cristianismo como a otras religiones, pero no pudieron. La iglesia ortodoxa de Rusia permaneció con todo lo que le hacían a los líderes de la iglesia y a la iglesia, ahí estuvieron. Yo recuerdo cuando hablaban de que tenía que haber un ministerio en esos países comunistas, y algo que dijo la iglesia ortodoxa rusa, dijo, sí necesitamos ayuda, pero aquí estamos ya. Aquí está la iglesia ya. Y como Jesús prometió que nada iba a parar a su iglesia, ni siquiera el infierno. Lo mismo pasó en China. La guerra cultural en contra del cristianismo no pudo contra el cristianismo. En el día moderno se dicen ser comunistas en China, pero yo no los considero comunistas, son más una dictadura dirigida por un grupo de personas. Pero hoy la iglesia es activa en China. Esa es una de las promesas que Dios nos dio. Jesús nos dijo que Él es la roca en cual la iglesia fue construida y que nada puede estar en contra de la iglesia. Con esa autoridad que habló Jesús sobre la iglesia, en sus últimas palabras que Él nos dio cuando estaba aquí en el mundo, con la misma autoridad nos dio la gran comisión. Y las últimas 3 semanas hemos estado predicando sobre cada punto de esto. Hoy terminamos. Y estamos con la instrucción final. La instrucción final de la gran comisión es enseñar. Y les voy a aclarar algo. Hay gente que tiene el don para enseñar en la iglesia. Eso es seguro. Pero no evita que el resto de la iglesia enseñe a los nuevos cristianos. El enseñar a una persona es discipularla. Esa es la palabra que usamos en la Biblia y la usamos aquí, más en el día presente. Eso es lo que crea a un discípulo. El discipulado es la manera principal en que un cristiano crece en su fe y en su entendimiento de Jesús. Se hace dentro de la cultura de la iglesia. Por lo tanto, se convierte en una lección de cómo vivir en la comunidad cristiana. El cristianismo siempre es en comunidad. Es un grupo de personas. A lo mejor hay 1 o 2 que empiezan la iglesia, pero pronto se hace un grupo. Cada persona que se hace cristiano tiene que ser discipulada. La Biblia nos dice aquí, la gran comisión nos dice, no hay excepciones a esta regla. Es muy diferente al mundo del judaísmo que existía en el primer siglo. La educación en el sistema rabínico era únicamente para la gente rica, de la clase alta, y mayormente excluía a las mujeres de cualquier edad. Pero Jesús eliminó esos límites. Así que en nuestras iglesias, en el día moderno, nunca debe de crearse ninguna barrera en contra de discipular a un miembro. Todo nuevo cristiano necesita tener acceso a las enseñanzas de Jesucristo. En nuestra historia, la iglesia
ha cometido errores en eso, donde mantenía a la iglesia ignorante para mantener control. Eso no funciona. Es por eso que tuvimos que tener la reforma en Europa, donde Jesucristo vino otra vez a los corazones de los líderes de la reforma y nos llevó la palabra otra vez al pueblo. Todas las traducciones que tenemos antiguas, la española, la alemana, la inglesa, vienen de la reforma. Porque antes escuchaban la palabra en latín y la gente no hablaba latín, solo unos pocos. Y es donde se empezó a publicar la Biblia en el idioma de las personas. Así eliminamos esa pared que existía. El discipulado es mucho más que solo adquirir conocimiento. Uno debe de obedecer y ajustar su vida de acuerdo a Jesús. Es un error que se comete mucho, a veces por la presión que ponen los padres. Muchos de nuestros hijos, con la presión que le ponemos, solo van a la escuela para pasar pruebas, para sobrepasar el próximo obstáculo, pero no aprenden. No retienen la información, no la aplican a la vida. Recuerden que las lecciones de la escuela son lecciones de la vida, igual como las lecciones de la Biblia son lecciones para la vida. Y no solo agarramos un montón de información, sino que la aplicamos a nuestras vidas. Todos los discípulos se deben someter a la obediencia y a los mandamientos de Jesús. Estos mandamientos incluyen todo lo que se enseñó en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Jesús andaba en la tierra, Él no tenía el Nuevo Testamento. Yo veo que a veces en algunas iglesias casi ni usan el Antiguo Testamento. Recuerden que la Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento. Las cosas que Él enseñaba de las Escrituras era el Antiguo Testamento. A veces creemos, como algunas personas han criado, que unos herejes dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Dios del Nuevo Testamento, que el del Antiguo Testamento era vengativo y era malo y el del Nuevo Testamento es bueno. No, es el mismo Dios, es la misma ley, se aplica a la vida. Y si usted no está leyendo el Antiguo Testamento para aprender esas reglas de Jesús, de Dios, usted está perdiendo una gran oportunidad. Porque el Antiguo Testamento tiene tanta información de quién es Dios. Y les pongo un reto a que lo hagan. A ustedes que entre la familia latina, la hispana, nos encantan las telenovelas. El drama que causa, los pleitos, las historias misteriosas. Vayan al Antiguo Testamento y lean las historias de la humanidad y es como una telenovela. Hay traición, hay venganza y con eso nos enseña más que las cochinadas que ven en la televisión. Entonces aprendan del Antiguo Testamento. Estos mandamientos son una necesidad para nuestra vida. Necesitamos ser como Jesús y seguir la ley y también ajustarnos a todas sus enseñanzas que Él nos dio mientras estaba en la tierra. Estas enseñanzas incluyen palabras y acciones. Jesús siempre, cuando Él predicaba, al final de la predicación o al final de la enseñanza, Él aplicaba. A veces les tenía que reenseñar a sus discípulos lo que Él había dicho, especialmente cuando hablaba del reino de Dios. Pero su vida fue una vida ejemplar para nosotros. Él se la pasaba orando con el Padre para recibir la dirección del Padre. Recuerden que les dije que Él se limitó de ciertas maneras cuando vino al mundo. Y Él, por el Espíritu Santo, fue guiado siguiendo los mandamientos del Padre. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo único que tenemos aparte de Él es que tenemos las escrituras de sus palabras, sus historias, sus milagros, sus enseñanzas y luego reexplicadas por los apóstoles. Y eso es el Nuevo Testamento. Y todo eso basado en las enseñanzas que Él aplicaba del Antiguo Testamento. Entonces no hay diferencia. Siempre volvemos a lo mismo. El Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo. Recuerde que Jesús
resumió todos los mandamientos con una palabra, una acción muy importante: el amor y el amar. Ahí se resume todo. Por eso es que Pablo en su carta a los Corintios nos da ese gran capítulo del amor, recordándonos que todo lo que hacemos tiene que ser motivado por amor. Y si no es motivado por amor, entonces no sirve para nada. Tal como Jesús vino a caminar entre nosotros, Él también promete que siempre estará con nosotros. Y eso es lo último que nos dice aquí, que estará con nosotros hasta el fin de todo. A veces las circunstancias que vivimos nos hacen sentir como que Jesús no está con nosotros. Pero ahí está. Ahí está. Uno de mis poemas cristianos favoritos, ese es el de las huellas en la arena, donde el hombre le dice a Jesús, pues en este camino de mi vida, yo vi que cuando mis partes más difíciles solo había unas huellas en la arena. Y Jesús le explica: en esos momentos, mi hijo, es cuando yo te cargaba en mis brazos. Y así es, Él siempre está ahí. Aunque a veces no lo sentimos por el pecado que cargamos, por la angustia que cargamos, por todas las cosas que llenan nuestra vida, Él siempre está con nosotros. La gran comisión de Jesús hace que cada cristiano sea parte de la historia bíblica. Porque aunque las escrituras ya se hizo, el canón ya está cerrado, la historia del cristianismo se sigue contando y va a seguirse contando por toda la existencia de esta tierra. Porque la iglesia es la historia continua de la Biblia, la historia del hombre en relación con su Dios. Entonces usted es parte de lo que está escrito aquí. Es tan importante que usted entienda eso, para que usted sepa que cuando usted enseña estas palabras, usted está transmitiendo la voluntad de Dios. Usted tiene esa responsabilidad. Enseñar como discípulo y aprender a ser un discípulo es lo que mantiene a la iglesia de Dios. Así es como estamos. Yo como pastor tengo varios discípulos. Y los más jóvenes, los más chicos, vieron qué tan fieles son. Ahorita que le estoy hablando aquí en la cámara para estar en el internet, atrás de esa cámara yo veo a jóvenes que están aquí ayudándome a mí a transmitir este mensaje a ustedes. Yo les hablo, necesito, y ni siquiera me dicen qué necesita. Me dicen a qué hora quiere que esté ahí. Ese es el discípulo que tenemos que entrenar. Yo empiezo desde el más chiquito al más grande. Recuerden que a veces es muy difícil que el más grande acepte discipularse. Pero esa autoridad no me pertenece a mí, le pertenece a Jesús. Todo miembro de iglesia, todo nuevo cristiano tiene que someterse a aprender de Jesús. En los últimos 2 años he predicado el Evangelio de Mateo. Mi intención era predicar una gran serie de mensajes que nos iba a presentar las enseñanzas de Jesús para que pudiéramos entender cómo ser discípulos. Y eso es lo que es este Evangelio de Mateo y los otros evangelios. Nos enseñan a ser discípulos. Hoy concluye esta serie. Este es el último mensaje de Mateo. Este evangelio es un manual de cómo vivir la vida como cristiano. Todos los discípulos deben de seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo eterno que nos dejó en las Escrituras. Él nos enseñó obediencia y amor. Un verdadero basado en el amor de Dios y el amor que damos a su pueblo. Como seguidores de Jesús, no tenemos opción más que obedecer sus enseñanzas
porque eso nos da un propósito en la tierra. ¿Usted alguna vez se ha imaginado qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Qué es mi propósito? Su propósito número 1 es ser obediente a Dios y enseñarle a otros sobre esa obediencia. Jesús estará con usted y conmigo y caminará con nosotros a través de este camino de la salvación. Así que recuerde que el resumen del mensaje de Jesús es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y ese es todo el mundo. Y tomando ese amor, entonces con ese amor hacemos discípulos, los bautizamos, les enseñamos a obedecer a Jesús. Y haciendo todo entendemos que Jesús estará con usted y conmigo por toda nuestra existencia. No estamos solos. Él está ahí con usted. Cuando usted discipula, cuando se toma las palabras de la Biblia y las enseña a alguien más, Él está ahí. Él está ahí. Todos nosotros tenemos que vivir bajo ese propósito de enseñar. No importa que usted no fue llamada a ser maestra, usted fue llamada a discipular. Usted fue llamado a discipular. No hay opción. Y haga su trabajo correctamente hasta que se acabe el mundo, hasta que el último discípulo sea criado bajo la iglesia. Y en ese momento, en el regreso de Jesús, Él le va a decir a usted: bien hecho, mi siervo. Y qué mejor complemento hay en este mundo que recibir un complemento de nuestro Salvador. Les reto, no sé cómo esté su vida. Si usted está buscando a Dios, lo va a encontrar. Y cuando lo encuentre, sométase a la autoridad de la iglesia y aprenda sobre Jesús. Y de ahí, con todos los otros cristianos, aplique la demanda de discipular a otros. Ese es su propósito en esta tierra. Todo lo demás cae bajo eso. Ahí van a ver el verdadero amor de Dios en ustedes y en los que tocan. Yo los quiero mucho, mis hermanos. Vamos a seguir transmitiendo nuestro servicio por internet, pero ya vamos a estar en vivo. Pero se lo vamos a grabar y vamos a tenerlo en vivo y vamos a grabar uno para subir para que se vea el resto de la semana. Ore por nosotros, ya que volvemos a estar en persona. Que Dios nos cuide y que seamos sabios en lo que hacemos. Nos vemos la semana que viene y hay que prepararnos para la última oración. Oramos, hermanos. Jesús Cristo, gracias por este día. Gracias por dejarnos venir aquí para orarte, mi Dios. Hay las familias que necesitan, mi Dios, y protéjanos de este virus. En nombre de Jesús. Amén.